días, hermanos. Aleluya. Vamos en esta mañana a guardar reverencia. Vamos a empezar la reunión. Y damos también un saludo para los que nos visitan por primera vez y también para los que están ahí en sus casas a través de internet. Ahora tenemos muchas facilidades para estar escuchando el mensaje, la palabra. Y sobre todo te voy a decir una cosa esta mañana: lo que mejor puedes escuchar es la voz que viene no del wifi ni del Bluetooth, sino la voz de Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 139. Como siempre, me encantan los salmos. Este salmo estaba esta mañana acostado y me ha venido este salmo tan precioso que dice arriba: omnisciencia de Dios, omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo y así nos vamos a enterar de lo que quiere decir, porque son palabras que el que lo ha estudiado lo sabe, pero hay personas que cuando hablas así dicen: no sé lo que me estás diciendo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está lejos la palabra de mí, en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que uno pueda entender y decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Dios está en todos sitios y Dios lo sabe todo. ¿Qué quiere decir las dos palabras de arriba? Omnipotente y omnisciente. Muchas personas se piensan que pueden esconderse de lo que Dios está viendo, pero es imposible, porque sigue leyendo abajo. Dice detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y en el 7 te dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Con la interrogación. Está preguntando: ¿cómo me voy a ir a ningún sitio si tú, donde yo vaya, Él está allí ya? Está en todos sitios. Hay personas que dicen, si veo un pasaje en la Biblia, por ejemplo, Adán se había escondido ahí en un lado, y acaso sabía que Dios no lo sabía dónde estaba. Ese hombre se escondió porque la naturaleza del hombre, cuando hace algo que no está de acuerdo con lo que Dios nos dice, tenemos la tendencia de escondernos, pensando que Dios no sabe. Y Dios es omnisciente y omnipotente, lo sabe todo y está en todos sitios. Y dice así: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice en el 12: aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y en el 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es un salmo precioso que está reconociendo que Dios está en todos sitios y que Dios lo sabe todo. Pero si ves en el 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, el que te ha creado, sabe cómo tú eres y sabe lo que haces, y cuando tú vas a decir una palabra, ya sabe lo que tú vas a decir. ¿Qué quiero decir esta mañana? Que tengamos presente que Dios nos ve y que Dios está en todos sitios. Amén. Sabemos que Dios está aquí porque está en todos sitios. Amén. Pero sobre todo yo te digo esta mañana que en nuestro corazón haya un deseo de alabarle, de bendecirle y sobre todo de obedecerle y escuchar lo que Él tiene para ti, para mí en esta mañana. Vamos a alabarle, vamos a orar y vamos a empezar la música. Señor, te damos las gracias, Padre, porque este pasaje del Salmo, Señor, declara tantas verdades, Señor, que tú nos hablas, no solo al oído, Señor, sino directamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Y cuando escuchamos esas palabras nos damos cuenta, Dios mío, que nadie te puede engañar ni nadie puede burlarse de lo que tú nos dices y que tú estás en todos sitios, Señor. Tú estás en todas partes, Señor. Tú lo sabes todo, Padre Santo, y por eso te damos la gloria. No solo también muchas veces cuando vamos caminando, Dios mío, tú también nos guardas y nos libras
o pensando que nosotros estamos solos, tú estás con nosotros, Padre. Te damos la gloria, Padre Santo, y tú nos guardas, Señor, como dice aquí, tú nos formaste, Señor, en el vientre de nuestra madre, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya.
Yo quiero enamorarme más.
verdad nuestra vida sea un perfume para ti, un grato perfume que llega hasta tu trono, Señor, un grato perfume que llega hasta tu corazón, Señor. Queremos rendirnos delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte perdón por las cosas que hacemos que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Una iglesia santa, Señor, llena de tu Espíritu Santo, Señor, donde tú puedas derramar esa unción, Dios mío, esa gloria que viene de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú derrames tu gloria en medio nuestro. Queremos que tú derrames esa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser hijos tuyos, hijos agradables a ti, Señor. Hijos que te sirvan con gozo en nuestros corazones, adorándote y bendiciéndote a ti, Señor, porque tú nos lo das todo, Dios mío. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. De ti viene todo lo bueno, Señor. Tú nos bendices, tú nos das vida, nos das salud, tú nos provees, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que sepamos devolverte algo de lo que tú nos das, Señor. Que sepamos ser agradecidos, Señor. Queremos ver, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Queremos ver la unción de tu Espíritu derramándose, Señor, en esta iglesia, en medio nuestro, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Tú dices que si no desistimos, veremos tu gloria, Señor. Y tenemos que verla cada día, Señor, en nuestras vidas, en medio de la congregación, Señor. Porque tú eres un Dios de gloria, tú eres un Dios santo, santo. Y, Señor, queremos, Señor, ser hijos, Padre tuyo, Señor, hijos verdaderos, que anuncien tu nueva, que anuncien tu nombre, Señor. A esas almas que no te conocen, Señor. A esas almas que viven sin Dios y sin esperanza, Señor. Pero nosotros hemos conocido la esperanza. Hemos conocido la vida que tú nos das, Señor. Hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios Todopoderoso, al Dios que hace todas las cosas posibles. Al Dios de los milagros, Señor. Queremos, Padre, impartir esa vida que tú nos das a otros, Señor. Danos tú la sabiduría que viene de ti. Danos tú esa bondad, ese amor, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú derrames tu amor en medio nuestro. Que tú derrames tu gloria, tu unción. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Cerraré la puerta, en lo secreto me verás.
Cuenta así, una vez, aquí que Pablo también dice así la palabra. Dice que un día en Jerusalén, dice que después de una batalla, cuando volvían a Jerusalén, dice que el rey David, como agradecimiento al Señor, dice que se puso a bailar delante del Señor y decía no al pueblo: que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Dice que comieron juntos, se alegraron. Cuando vuelve a la casa, se encuentran con Mical, hija de Saúl, y le dice, se burla de él, le dice: qué distinguido se veía hoy el rey ahí, bailando como cualquiera. Y el rey David le responde, dice: estaba bailando, dice, derramándome delante de la presencia del Señor. A aquel que me ha escogido por encima de tu padre y me ha puesto como rey de Israel. Dice: cuando no me veía nadie en las ovejas, él vino y me buscó cuando yo no era nadie. Entonces, a mí no me importa lo que digan los demás. Yo haré eso y más con tal de agradarle. Entonces, eso es lo que uno tiene que sentir, porque el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. Tú has visto los milagros de cerca. No es igual conocerle a Cristo que no conocerle, porque tú sabes muy bien dónde estarías si Él no te haya rescatado. Entonces, no tiene que importarte lo que diga la persona, porque tu proceso ha sido diferente al del otro hermano. La alegría que tienes en tu corazón, ese deseo de agradarle que tienes delante del Señor, uno que no ha cursado el proceso que tú has tenido, nunca lo va a entender. Vamos a decirlo una vez más. No hay lugar que se compare. No hay lugar, dice, también más alto que estar a los pies de Cristo. Amén, Señor. El Señor busca corazones quebrantados, dice, constritos. Que Él ese corazón no lo rechaza. Ve con agrado cuando tú miras delante del Señor. Amén. Perfecta fue esa cruz.
Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. A Él sea la gloria, la honra, Amén, Señor. el poder y la autoridad. Ante Él se rinde todo ser, toda autoridad, todo gobierno se debe rendir a la soberanía de Dios, máxima autoridad. Amén. Dios es el máximo, tiene la máxima autoridad. Amén. Bien, pues en esta actitud de alabanza y de adoración vamos a participar de lo que llamamos la mesa del Señor, la Santa Cena, lo que Jesús dejó instituido. Y para ello vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Dice el versículo 20: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una tremenda promesa, ¿verdad? Beberá en el reino de su Padre con nosotros cuando estemos en su presencia. Y también el apóstol Pablo nos dice que debemos probarnos, dice: por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y muchos entre vosotros, y muchos además duermen. Aquí la palabra dormir significa muertos, habla de muerte espiritual. Y dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos disciplinados, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacer un autoexamen de nuestra vida, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra vida cristiana, y ver dónde estamos fallando. Ese examen, ese autoexamen debe hacerse con el propósito de cambiar lo que estemos haciendo mal. De ahí el llamado de Jesús y de Pablo a que nos examinemos, que no examinemos a los demás, que la tendencia del ser humano es examinar a otros, pero la Biblia nos enseña que tenemos que examinarnos a nosotros, y si nos consideramos dignos, poder participar de la comunión, de la común unión que simboliza este pan, este vino. Esto no dejan de ser pan y vino, no cambian en su sustancia, es pan y vino, pero simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es bueno que recordemos y que nos examinemos y podamos acercarnos a la mesa del Señor, a participar de este pan y de este vino. Así lo enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, de la misma manera que Jesús dio gracias por el pan y por la copa, voy a pedir a Mario que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Amado Padre, queremos darte las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Él, Señor, tú nos das fortaleza, tú nos levantas, tú nos restauras, Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana, Señor, poner nuestra total obediencia y búsqueda, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, amado Dios, por ese derramamiento de sangre, por ese cuerpo golpeado. Oh, amado Dios, sé que tu inmenso poder podía haberte bajado de esa cruz, pero fue tu amor que te mantuvo en esa cruz, para que nosotros tengamos acceso al reino de Dios. Gracias por esas promesas que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos en esta mañana, en ese nombre en el cual hay poder y autoridad, ese nombre que es el nombre más alto dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos.
Y te damos las gracias en el nombre precioso y poderoso que es el nombre de Jesús. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos, que estén reconciliados con Dios y reconciliados con los hermanos, os podéis acercar a la mesa del Señor. Jesús, Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre. Jesús, Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre. Jesús, Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre. Jesús, Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Es el Rey de Gloria, es el Rey de Gloria, Jesús, es el Rey, es el Rey, es el Rey de Gloria, es el Rey de Gloria, Jesús, es el Rey, es el Rey. Es el Rey de Gloria, ¿quién es el Rey de Gloria? Jesús, es el Rey, es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, es el Rey, es el Rey. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti. Queremos ser agradecidos contigo, Señor, porque tú te diste en integridad, con la excelencia que tú te diste. Queremos nosotros servirte a ti con esa misma excelencia. Te damos las gracias por este día, Señor. Ahora queremos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que produzca el fruto con lo cual tú la envías, Padre. Te damos gracias también porque hemos podido participar de este pan y de este vino, sabiendo lo que simbolizan, que es que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en una cruz para comprarnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado y que podamos servirte a ti y recibir la salvación, Padre. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a ofrendar y vamos a leer una preciosa palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí aman la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Amén. Y lo vamos a hacer a través de, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y procedo a la lectura. Vamos a comenzar desde el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra es una arma de bendición. La palabra también puede ser una arma de maldición. La palabra de Dios es enérgica. Dice que la palabra es una espada que divide, que es dolorosa, que te levanta, que te restaura, que te da fuerzas. Hay un reposo en la palabra de Dios. Y ese reposo, el pueblo caminando por el desierto no entraron en ese reposo. Pero hay el otro filo, el filo de la obediencia, el filo de la fe. Yo no sé por qué estés pasando, qué hay en tu corazón. No sé qué luchas tienes. Aún Elías estaba sujeto a pasiones, temores, dudas, y aún los grandes hombres de Dios. Pero el Señor nos exhorta en esta mañana y nos dice: camina en mi obediencia, porque si buscamos el rostro de Dios, dice que el reino de Dios sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice la palabra de Dios
que te dio espíritu de poder, de amor y divino. Sigamos buscando el rostro de Dios. Luchemos con nuestros temores, nuestras dudas. Hay una bendición para poder entrar en ese reposo que Él tiene preparado. Porque aquel que deje mal, padre, tierras, familia, dice que Dios nos dará 100 veces más en este tiempo, más la vida eterna. Amén. Que la palabra sea la que te levante en esta mañana a obedecer. Que no lo diga yo, sino que el Espíritu, la palabra te restaure esta mañana. Aquella viuda que solamente tenía 2 blancas, nada más. Mientras que hubieron hombres que le dieron los que le sobraban. Pero Dios está viendo la intención de tu corazón. Si Dios te ha bendecido en esta mañana, si Dios te ha prosperado, si te mantienes en pie, es por Él. Amén. Oramos. Querido amado Dios, dice la palabra que tú escudriñas nuestro corazón y las intenciones de nuestra mente, Señor. Queremos caminar en esa perfecta obediencia y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Espérate. Espérate, por favor. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, un saludo fraternal. También a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, les mando un cordial saludo. Y antes de comenzar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, Marisa quiere compartir algo que el Señor ha puesto durante la alabanza en su corazón. ¿Vale? Pégatelo a la boca. Que Dios bendiga, hermano. Qué bueno, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo nos mueve, es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, pero yo le estoy pidiendo al Señor,
Señor, sé tú derramándote en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, que sea la unción de tu Espíritu Santo, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, que sea tu gloria derramándose. Esa es la oración para la iglesia, que sea el Señor que esté guiando por medio de su Espíritu Santo nuestras vidas, que Dios nos bendiga, que Dios nos lleve a lugares preciosos donde podamos descansar, que Dios renueve en cada día el gozo de su salvación en nosotros. Esa es mi oración por la iglesia, por vosotros. Y entonces hoy el Espíritu Santo a mí me ha tocado y me ha doblegado el Señor. Yo no podía estar derecha. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te toca es una fuerza, es algo que tú no puedes controlar, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. Y entonces el Señor me hablaba y me decía, yo bendigo mi iglesia, yo bendigo mi pueblo. Y yo estaba feliz porque la contestación a mis oraciones. Y yo esta iglesia la voy a bendecir, la voy a prosperar. Yo esta iglesia va a crecer tanto y tanto. Nunca el Señor me había hablado así. Pero quiero que sepáis que vosotras sois piedras vivas, que yo he puesto aquí. Piedras vivas, todos los que estáis aquí, que el Señor ha levantado para su gloria y su honra, para que hagamos la obra de Dios. Y entonces tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar receptibles al Espíritu Santo. Y el Señor me decía, pero una cosa os encargo, que no perdáis la sana doctrina. La doctrina que yo he implantado en esta iglesia, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que yo enseñé a mis apóstoles. Entonces el Señor me lo recalcaba, que por mucho que crezca la iglesia, que va a crecer mucho, porque Dios cuando habla cumple, va a crecer mucho, pero que no perdamos la sana doctrina. Entonces, hermanos, vamos a mantenernos así, sirviendo al Señor con alegría y gozo en nuestros corazones. A Dios no hay que servirlo por obligación nunca, a Dios hay que servirlo porque lo amamos. Porque el gozo nuestro es servir a nuestro Señor. El gozo nuestro es devolverle algo de lo que Él nos da. Porque Él nos lo da todo, ¿no? Hasta el aire que respiramos es de Él. Amén, aleluya. Entonces, perdón, es que me emociono. Entonces vamos a devolverle al Señor algo de lo que Él nos da. Porque es un Dios maravilloso, precioso, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Entonces vamos a ser hijos de bendición, hijos que ese perfume grato suba al trono de su gracia, a su corazón, y pueda bendecirnos y pueda mirarnos y sonreír el Señor. Hoy cuando yo estábamos en la alabanza, yo veía, que el Señor me lo ha mostrado muchas veces, yo veía el trono de Dios, veía al Padre, veía al Hijo, al Espíritu Santo, como una paloma blanca, veía a los querubines, cómo se paseaban a los serafines, veía a los ángeles. Gloria. Entonces, Dios está con nosotros, no tenemos que temer de nada. Y os lo digo porque yo tengo mucho temor de las cosas de Dios. Dios, a mí, por su gracia, me ha dado el don de la profecía, pero yo siempre estoy callada, porque para mí son cosas muy santas, yo temo mucho. Cuando yo hablo, es porque Dios ha hablado, si no, no abro mi boca, porque yo tengo mucho temor. Entonces, hermanos, recibidlo de parte de Dios. Sabéis que esta iglesia Dios la va a bendecir mucho, y que nosotros somos esas piedras vivas que Dios ha escogido. Amén. Tengámoslo claro, y estamos dispuestos a servir al Señor con alegría en nuestros corazones, porque Él nos lo va a dar todo. ¿Qué dice el Señor? Busca el reino de Dios y su justicia y yo te lo daré todo, todo. Entonces vamos a servir a nuestro Señor con gozo, con alegría, vamos a adorarlo y a bendecirlo porque Él se lo merece todo. Venga, que Dios os bendiga. Tenemos un Dios que no merecemos, un Dios que nos ama, a pesar de cómo somos. Dios es nuestro Padre Celestial y como un buen Padre nos ama, nos bendice y quiere bendecirnos. Pero en contrapartida nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, sentirnos orgullosos. Hoy va todo en la línea porque el Señor me ha cambiado hoy el tema. Vamos a aparcar un poco lo que llevamos estudiando semanas anteriores. Y quiero hoy hablaros
de un tema súper importante que el Señor puso esta semana pasada en mi corazón para que lo compartiera con vosotros. Y no es otro que unas palabras que se dijo David a sí mismo. Unas palabras que deberíamos nosotros hacer cada día, cada momento, cada segundo de nuestra existencia. Deberíamos decir lo que dijo David en el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, no deberíamos olvidar los beneficios y las bendiciones que recibimos del Señor. A veces somos olvidadizos, no nos damos cuenta, no agradecemos lo bueno que el Señor es con nosotros, pero tampoco debemos olvidar nuestra responsabilidad, porque la bendición de Dios, el ser bendecidos por Dios, los privilegios y los beneficios que tenemos de Dios, conllevan de parte nuestra una gran responsabilidad. ¿Estáis comprendiendo? La responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestra vida. Por eso es importante, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe alabar a Dios. No debemos olvidar las cosas buenas que recibimos, porque de Él viene todo lo bueno. De Él no viene nada malo. Si viene algo malo, no viene de parte de Dios, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Por eso debemos estar agradecidos y alabar a Dios por las cosas buenas que ha hecho, porque ha hecho, ¿verdad? Ha hecho cosas buenas en nuestra vida. Las hace hoy y yo os digo que las hará mañana, porque Dios es un Dios fiel y Dios cumple siempre lo que promete. Sus promesas, claro está, están condicionadas a nuestra responsabilidad. Dios actúa de acuerdo a los principios que Él marca, los parámetros que Él marca. Él te promete, pero te dice, acepto si quieres esto. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Las promesas de Dios, la mayoría, excepto una, que es que Dios prometió que enviaría de nuevo a su Hijo Jesucristo sin relacionarse con la muerte. Vendría a recoger el fruto de su primera venida. Eso es una promesa, que hagas lo que hagas, se va a cumplir. Pero el resto de las promesas para nuestra vida, los beneficios, las bendiciones que recibimos de Él, se van a cumplir siempre y cuando nosotros... ¿Me cambiáis el micro, por favor? Porque... Alguno que no haga ruido, por favor. Vale, gracias. Bien, ¿se oye mejor? Súbelo un poco. Como he dicho, todo nuestro ser debe alabar a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué significa alabar a Dios? Alabar a Dios significa manifestar el aprecio y la admiración que le tenemos, poniendo en relieve sus cualidades y sus atributos. Ahora, es que no estaba conectado. Es que como algunas veces me dais un micro que no hace falta conectarlo. Bien, alabar a Dios significa eso. Ahora bájalo un poco. Manifestar el aprecio y la admiración que sentimos por Él. ¿Apreciamos a Dios, hermanos? ¿Nos sentimos orgullosos de Él? Pues hay que manifestarlo con nuestra alabanza. Debemos demostrar lo que amamos a Dios. Debemos demostrar esos beneficios, esas promesas que Dios cumple en nuestra vida. Debemos agradecerlo. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a su palabra, siendo fieles a la palabra de Dios. También significa presumir, sentir orgullo por lo maravilloso que es Dios y cómo nos ama. Hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo,
empezamos a recibir sus privilegios y sus promesas. Pero como he dicho, también recibimos una gran responsabilidad. Seguimos analizando el Salmo 103, ahora leemos el versículo 3, que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, o sea, a todos aquellos que son tratados injustamente. Versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué distancia hay entre el cielo y la tierra? ¿Alguien la ha medido alguna vez? ¿Alguien ha comprobado en metros, en kilómetros, la distancia que hay entre la tierra y los cielos? Es imposible, hermanos. No se puede calcular. De la misma forma no podemos calcular la grandeza del amor de Dios. No podemos entenderlo con nuestra mente humana. La misericordia y el amor de Dios no tienen fin. Son eternos. Y además, de tal manera, dice Jesús, de tal manera amó Dios al ser humano, a la humanidad. Ese de tal manera significa que no podemos entender la grandeza de ese amor. Es imposible que entendamos el amor y la misericordia de Dios. Por eso dice que es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Ese grande es algo que no podemos medir, porque de la misma manera que no podemos medir la altura del cielo sobre la tierra, así engrandece Dios su amor y su misericordia. ¿A quién? Aquí está el condicionante de la promesa. A quien le temen. A los que andan en el temor de Dios. Y temor no es pánico ni miedo a Dios por el castigo. No confundamos. Temer a Dios es andar en obediencia, respetarle y honrarle. Eso es lo que significa andar en el temor de Dios. Y ese es el condicionante de la promesa de la misericordia y la grandeza de Dios. Versículo 17 dice más: la misericordia de Dios, aquí lo dice, es desde la eternidad. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es algo que ni tiene principio, ni tiene fin. O sea que el amor y la misericordia de Dios no se puede calcular, ni en metros, ni en gramos, ni en kilómetros, porque son eternos, no hay principio ni fin. Así es el amor de Dios hacia nosotros, hermanos, y así quiere que nos amemos los unos a los otros. De la misma manera que Él nos ama, con esa misma grandeza, debemos amarle nosotros a Él y también amarnos entre nosotros. Eso significa andar en el temor de Dios. Y entonces la promesa de ese amor, de esa grandeza, de esa misericordia de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Hermanos, Dios perdona todos nuestros pecados, como dice David, y sana todas nuestras enfermedades. Sean enfermedades físicas, enfermedades mentales o enfermedad espiritual, que es aquellos que duermen. La enfermedad espiritual significa que estamos dormidos, y si estamos dormidos es como si estuviéramos muertos, ¿verdad? Pero es lo previo a la muerte, porque luego, como leímos en la Santa Cena, hay otros que están dormidos, duermen, están muertos. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Por eso, hermanos, debemos despertar. Debemos saber que Dios nos perdona, que nos sana cualquier enfermedad, que nos ha redimido, nos ha comprado. Éramos esclavos desde el pecado y nos ha comprado de esa condenación eterna que lleva el pecado. Nos ha librado, nos ha coronado de amor y grandes misericordias. También colma nuestra necesidad
Como ha dicho Marisa, cuando buscamos el reino de Dios y lo buscamos de verdad, poniéndolo en prioridad sobre cualquiera de nuestras prioridades, ponemos el avance del reino de Dios como prioridad nuestra, el Señor cubre nuestra necesidad. Es otra gran promesa de Dios, pero el condicionante a esa promesa, ¿cuál es? Que busquemos el reino de Dios, que nos preocupemos de que el reino de Dios avance, que nos preocupemos de ganarle territorios a nuestro enemigo el diablo, salvando almas para Cristo. Cada alma que salves de la condenación eterna, le estás quitando, le estás ganando un territorio al enemigo. Y nosotros somos soldados, ¿verdad? Soldados donde Dios es nuestro rey y Jesucristo es el capitán general de sus tropas. Y nosotros tenemos ahí el apoyo de Dios para avanzar. No temas, yo estoy contigo. Se repite más de 50 veces en la Biblia el no temas. No temas es que no sintamos miedo, ni pánico, ni estemos preocupados. Preocuparnos solamente del avance de su reino y Él se va a ocupar de los demás. ¿Estáis entendiendo, hermano? Este es un versículo que se repite mucho, pero que todos lo sabemos de memoria. Pero ninguno lo entendemos como hay que entenderlo, porque lo hacemos al revés. Estamos buscando para nuestra necesidad. No paramos de buscar para nuestra necesidad. Algunos tienen hasta 3 trabajos, porque queremos cubrir nuestra necesidad. Claro, empleamos tanto tiempo, dedicamos tanto tiempo a nuestra necesidad, que nos olvidamos de buscar el reino de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? El Señor, hermanos, a través de su palabra nos enseña a vivir de una manera recta y honrada, y también nos hace justicia, como hemos leído, cuando somos tratados injustamente. El Señor también se compadece, también es misericordioso, o sea que entiende nuestros problemas, se pone en nuestro lugar. La misericordia significa eso. Si quieres juzgar mi vida, ponte mis zapatos. Alguien dijo, no recuerdo quién, para juzgarte, además no debemos de juzgar a nadie, no somos jueces, ¿verdad? Pero si tú tienes que hacer algún comentario sobre alguna persona, ponte en su lugar primero. Ya ves cómo actuarías tú en sus circunstancias. Por eso dice, ponte los zapatos de aquel al que vas a juzgar. Que no debes juzgar a Dios. Dios es el único juez y el único juez justo. Hermanos, el amor de Dios es inagotable hacia aquellos que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo, con aquellos que le honran, como he dicho, respetan y le obedecen. El amor de Dios permanece para siempre. El amor de Dios no es el amor humano, el amor egoísta, que exige. El amor de Dios no exige, da. El amor verdadero es darse a los demás. El amor en el matrimonio es estar pendiente de la persona amada. Estar pendiente de sus necesidades y no exigir, me amas, me tienes que dar. No, te amo y te doy. Y cuando las dos personas, el hombre y la mujer en el matrimonio, hacen eso, es cuando el matrimonio funciona. Muchos matrimonios se van a pique, ¿por qué? Porque no entienden este principio bíblico de que el amor verdadero no exige, el amor verdadero da. El Evangelio consiste en dar. Hay muchos que vienen al Señor buscando recibir. Lo primero que hay que buscar para recibir es la salvación. Buscar el camino a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y es el único camino, es el único a través del cual podemos alcanzar la salvación. Porque Él vino a eso, a salvarnos, no vino a condenar al mundo. Vino a que el mundo fuera salvo a través de Él. Y esa es la realidad del Evangelio. Por eso el Padre dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo.
Y nosotros tenemos que seguir la línea, darnos a los demás, para hacer la obra de Dios como hay que hacerla, ¿verdad? En definitiva, hermanos, el Señor a sus hijos obedientes nos perdona, nos sacia, nos rescata, nos colma de favores, tiene misericordia, nos ama y nos da todo lo bueno. Lo que encabeza esta lista de bendiciones que hemos leído en el Salmo 103, el primer beneficio, la primera bendición, es el regalo de la salvación en Cristo. David dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus grandes pecados. Iniquidad es un pecado grande, es una gran maldad, y Él la perdona. Eso habla de salvación. El primer beneficio que tenemos cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el primer beneficio, la primera bendición es la salvación. Iniquidad, como he dicho, es maldad, es una injusticia grande. Hermanos, todo pecado, por muy pequeño que lo considere, todo pecado, toda desobediencia a la palabra de Dios es una gran injusticia para Dios. El pecado menosprecia, desprecia en gran manera la obra que Cristo hizo. Cristo murió por nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados y la consecuencia del pecado que era la muerte. Él murió físicamente, pero también tuvo que bajar a los infiernos. Y allí le arrebató las llaves de la muerte al mismo diablo. Y entonces se presentó con su sangre. Al tercer día resucitó. En el tiempo que estuvo en el sepulcro hizo eso. Pero al tercer día resucitó, subió al cielo, le presentó a Dios el Padre su sangre derramada en la cruz. Y entonces el Padre aplicó esa justicia a nosotros. A todos aquellos que acepten el sacrificio de Cristo, reciben la justificación que Cristo ganó para nosotros. Y entonces el Padre nos ama, nos convierte, nos adopta como hijos. Porque no todos somos hijos de Dios, hermanos. No te creas esa mentira. Todos somos creación de Dios. Dios ama a su creación. Pero son hijos aquellos que le reciben, que le aceptan como Señor y Salvador y como el único camino. No busques más caminos hacia la salvación. No busques otro. Ni Montserrat, ni Lourdes, ni la Fuensanta. Nadie te puede salvar. Jesucristo es el único que pagó el precio por tu salvación. Y a Él es al que tenemos que servir y seguir. El apóstol Juan dijo que el que quiera ser su verdadero discípulo debe andar como Él anduvo. Debemos vivir imitando, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo declara, dice, en quien, se refiere a Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está diciendo que fuimos redimidos. Redimir significa liberar de la esclavitud, comprarnos de nuevo. Y lo hizo por la sangre de Cristo. Nos rescató de la esclavitud que supone el pecado y de su consecuencia la condenación eterna. Mirad el gran mérito de Cristo. Librarnos, rescatarnos, pagar el precio para que nosotros fuéramos libres de nuevo, para restaurar la comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Tenemos un derecho como hijos. Y ese derecho lo perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese derecho se lo entregó al mismo diablo. Por eso Jesús a los fariseos, a los que no le aceptaron, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, no todos somos hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Pero Jesucristo vino a comprar esa libertad, esa esclavitud. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mismo diablo. Y Jesucristo con su muerte pagó nuestro rescate.
nos compró de nuevo y restauró la relación que teníamos perdida con Dios. Eso es algo básico en la vida cristiana que debemos saber y entender y aplicarlo también y saber los privilegios que tenemos como hijos. Hay unos derechos que nos corresponden cuando somos hijos, ¿verdad? Los hijos son los que heredan. ¿Y qué heredan los hijos de Dios? La salvación, la vida eterna. Y la vida eterna es algo que hay que disfrutar aquí. Hay que empezar a disfrutar desde el momento en que se entiende esto. Porque hay personas que llevan 20 años en el Señor y esto no lo entienden. Se creen que hay que morirse para llegar a la vida eterna. La vida eterna se empieza aquí. Jesús dijo, yo he venido a daros ¿qué? Vida abundante y plena. Eso es vida eterna, hermano. Y ha venido para dárnosla aquí. Empezar a vivirla aquí. Y después cuando partamos de este cuerpo, que todos vamos a dejar este cuerpo, el armario donde vivimos, lo vamos a dejar. Y entonces pasaremos a la presencia. Continuaremos la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios y de Jesucristo, Dios. Amén. Hermanos, la cruz fue un precio muy alto que tuvo que pagar Jesús. O sea, a nosotros la salvación nos sale, digamos, gratis. La salvación no se consigue haciendo nada, sino aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Se recibe la salvación. Por gracia, por regalo de Dios sois salvos. No por las buenas obras que hagáis. Somos salvos por la gracia de Dios. Y eso no es cosa nuestra, eso es un regalo de Dios, hermanos. No tienes que hacer méritos para ganar la salvación. Tienes que aceptar a Jesucristo. Tienes que aceptar, que significa aceptar su palabra, aceptar sus enseñanzas, convivir con su palabra. Y entonces recibes el beneficio de la salvación, de la vida eterna. Si no, es imposible. Nos sale gratis, pero costó mucho. Tú no lo pagaste, pero hubo alguien que lo pagó, que fue Jesucristo, padeciendo, muriendo, pero resucitando. Su gloriosa resurrección es la que nos hace salvos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no se hubiera hecho efectiva la salvación en nosotros. ¿Estás comprendiendo? Por eso la religión tiene a Jesucristo colgado en un madero. El diablo quiere verlo ahí y trata con los religiosos para que sigamos viéndolo ahí. Pero Jesucristo hoy está resucitado. Nosotros vemos a un Cristo no histórico, un Cristo glorificado, que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo y está vivo, no está muerto. Está intercediendo por nosotros. Cristo glorificado, no un Cristo histórico. La humanidad conoce a Cristo, todos han oído hablar de Cristo, pero lo conocen de una manera histórica, como alguien, como el Cid Campeador, ¿no? Un ser que nació y murió, lo crucificaron. Todo el mundo conoce a ese Cristo. Pero ¿quién conoce de verdad al Cristo glorificado? Los que amamos, le servimos y le obedecemos. Y vivimos pendientes de lo que Él está pendiente. ¿Qué es lo que ama a Cristo? ¿Qué es lo que ama a Dios? Su creación. De tal manera amó Dios aquí a su creación, al mundo, a los seres humanos, a la humanidad. Su preocupación es la salvación del ser humano. Por eso creó el plan de salvación que se llama Jesucristo. El hombre creó otro plan para ser salvo, que es la religión. Pero hermano, ninguna religión nos salva. A Dios no le gustan los religiosos. Les daba caña, ¿verdad? Hipócritas, fariseos, que diezmáis, lamentáis, pero no tenéis ni misericordia ni amor.
es necesario hacer el diezmo y las ofrendas, pero es más importante el amor. El amor y la misericordia. Dice, tenéis que amar y tener misericordia sin dejar de hacer lo que la ley decía, diezmar y ofrendar. Hermanos, la cruz, como he dicho, es un precio muy alto que Jesús pagó, y esto crea en nosotros una gran responsabilidad. Así lo afirma Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que sea de una forma o sea de otra, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo debe controlar, debe motivar toda nuestra vida. La vida de un verdadero cristiano tiene que estar motivada por el amor de Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Puesto que creemos que Cristo murió por todos, está diciendo Pablo, también debemos creer que todos nosotros necesitamos morir a nuestra antigua y egoísta manera de vivir. ¿Estáis comprendiendo? Si creemos y afirmamos y sabemos que Cristo murió por todos, también debemos saber que todos debemos morir a nuestra vieja y antigua y egoísta manera de vivir. Y esa es la obligación, esa es la responsabilidad de todo verdadero cristiano. Hermanos, la iglesia de Corintios estaba llena de pecado. Era una iglesia que estaba llena de pecado. Principalmente eran pecados sexuales, el pecado de la fornicación, ya que en el capítulo 5 de su primera carta empieza su capítulo de esta manera. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicar es practicar sexo fuera del matrimonio. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los incrédulos, ni la nombran, y vosotros estáis viviendo en fornicación. Los supuestos cristianos, ¿verdad? ¿Ocurre hoy lo mismo? Tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Alguno se acuesta con la mujer de su padre. Tremendo. La iglesia es supuestamente cristiana en Corintio. Pablo está diciendo, me cuesta creer. Dice Pablo, y esto es de aplicación hoy, lo que me están informando acerca de la inmoralidad sexual que hay entre vosotros, hoy también abunda, hermanos, dentro de las iglesias. No abundaba solamente en Corintia, abunda hoy también. Dice, algo que ni siquiera los incrédulos hacen. Hay muchas personas que no creen, que viven en este sentido en el orden de Dios. Y en cambio la iglesia, que debe ser ejemplo, abunda la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6, 18 dice, porque consideraba Pablo, sigue escribiéndole a los corintios, consideraba Pablo que esto era una tremenda ofensa contra Dios. Por eso dice, huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan, está diciendo, del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Hermanos, eso es tremendo. Y luego dice, un poco más adelante, en la primera carta también, capítulo 6, versículo 9, un poco antes del versículo 18, dice, ¿no sabéis que los injustos, los que practican la injusticia, hemos dicho que todo pecado es una injusticia, y toda injusticia es pecado? Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabemos eso?
Lo sabemos, hermanos. Iglesia, sabemos que los que viven en pecado no heredan el reino de Dios, lo sabemos. No os equivoquéis, sigue diciendo Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Menuda lista, ¿verdad? ¿A quién defendemos de esta lista? ¿Podemos sacar algo de la palabra de Dios? ¿Podemos quitar algo de la palabra de Dios? ¿O quitamos lo que nos conviene, aquello que nos interesa lo quitamos? La palabra de Dios dice que el que quite o añada tiene maldición. ¿Podemos quitar a alguien de esta lista según vuestro criterio? Hermanos, debemos darnos cuenta de que los que hacen lo malo, toda esta lista habla de vivir en pecado, no van a heredar el reino de Dios. No tienen la herencia de los hijos de Dios. En otras palabras, se condenan, se van al infierno si no se arrepienten y cambian de sentido. Escuchar la voz del GPS. ¿Sabéis quién es nuestro GPS? El Espíritu Santo, que le habla a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos dice, por ahí no vas bien, cambia de sentido. Cuando te sea posible, da la vuelta. Es lo que nos dice el GPS cuando vamos por el camino equivocado, ¿verdad? Ponemos una dirección, si queremos llegar a esa meta, tenemos que seguir las instrucciones. Porque si no, no vas a llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? Pensando en la eternidad, ¿cuál es tu meta? ¿Es la vida eterna? ¿O es hacer lo que a ti te dé la gana? Si quieres llegar a la meta y estás viviendo en pecado, cambia de sentido. Eso significa arrepentimiento. Giro de 180 grados. No sientas remordimiento. Hay quien siente miedo cuando peca se siente mal porque tiene miedo a la condenación. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto contrito de reconocimiento que hemos pecado contra aquel que nos ama tanto y que dio su vida por nosotros. Eso es arrepentimiento. Pedro, cuando negó a Jesús, se arrepintió de verdad. Judas también sintió, pero no se arrepintió, sintió remordimiento. Sabía que lo había hecho mal con traicionar a Jesús y se quitó la vida. Pero Judas también, Dios lo hubiera perdonado si se hubiera arrepentido como lo hizo Pedro. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso los seres humanos no sabemos cuando una persona se arrepiente de verdad, hay que ver luego si da fruto, si su arrepentimiento es verdadero. Hay personas que se arrepienten de boca para afuera, pero a lo largo del tiempo te das cuenta de que realmente no se han arrepentido porque siguen en lo mismo. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Quizás sea duro, pero yo creo que es el Espíritu Santo quien está hablando. Y nos está hablando a todos, a mí también. Por eso, hermanos, no debemos autoengañarnos. El mayor engaño es el autoengaño. Querer convencernos a nosotros mismos de que en el pecado en que estamos no es pecado. Todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo lo hace, ¿y qué? ¿Yo tengo que hacerlo también? Hemos visto una extensa lista de lo que es hacer el mal, de lo que es pecado. Los que se entregan al pecado sexual, los que viven fornicando, los que rinden culto a los ídolos, los que cometen adulterio, los que se prostituyen, los que practican la homosexualidad, los ladrones, los ávaros, los avariciosos, los borrachos, los que insultan y los que estafan.
Ninguno de estos, esto es otra promesa pero negativa, ¿verdad? Que es que ninguno de esta lista van a entrar en el reino de los cielos. Es tremendo, ¿verdad? Es duro, pero es lo que la Biblia enseña. Es una realidad. Es muy bonito predicar del amor de Dios, pero hablar del pecado es demostrar amor. ¿Por qué habla tanto la Biblia del pecado? Porque no quiere que nos condenemos. Dios no quiere que nos condenemos. Porque no es Dios quien condena, somos nosotros que nos condenamos. Dios quiere salvarte. Dios quiere que convivas por toda la eternidad con Él. Pero tú decides, porque el libre albedrío Dios no lo va a negociar, ya te lo ha concedido. No hay negociación posible, no hay cambio. Dios no cambia. Y Dios te ha dado la decisión, el poder decidir, la voluntad. Él no te va a quitar tu voluntad, tú decides. Pero dejó escritas su palabra, sus mandamientos. Y instituyó ministerios para que os informaran de la verdad. Como ha dicho Marisa, hay muchos que no predican del pecado, porque lo que quieren es llenar la iglesia para que haya buenas ofrendas y buenos diezmos y ellos puedan vivir bien. Pero no se dan cuenta que un día nosotros, los que predicamos el Evangelio, tenemos que entregar cuentas a Dios. El Señor nos va a pasar factura y nos va a decir, ¿por qué engañaste a la gente? ¿Por qué no les dijiste la verdad? Yo no quiero que Dios me diga a mí eso. Yo quiero salvar mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es predicaros el Evangelio como Él mismo lo predicó. La mayor prueba de amor es cuando el Señor nos disciplina. La disciplina duele, claro que duele, pero luego da fruto. Como dijo Martín Lutero, que repito muchas veces, la verdad te puede hacer daño, pero la mentira te mata. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos bien claro lo que es pecado. No lo que yo creo que es pecado, lo que yo considero que es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es pecado y también sus consecuencias. Y en el caso de la fornicación que estamos tratando, dice que los que practican la inmoralidad sexual no pueden seguir siendo parte de la iglesia. En otras palabras está diciendo eso. No son iglesia, porque la iglesia debe ser santa, pura, resplandeciente, para ser la esposa del Cordero cuando Jesucristo regrese. Se debe casar con una iglesia santa, su novia tiene que ser santa, pura, transparente. El vestido no puede estar sucio por el pecado. Dios no se va a casar con una esposa fornicaria. Él quiere una esposa, una iglesia, con sus defectos, pero que reconozca lo que es pecado, que se arrepienta de verdad. Puedes pecar, todos somos humanos, todos somos pecadores, la Biblia así lo enseña. Pero el verdadero cristiano cuando peca se da cuenta, enseguida se arrepiente y considera que ha pecado contra Dios, como decía David, contra ti solo he pecado. Lo reconoce. Y entonces Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por ti y por mí, le dice al Padre, yo pagué el precio por él y se ha arrepentido de verdad. Pero aquel que se arrepiente y sigue viviendo en pecado, eso no es arrepentimiento. Ahí no puede estar intercediendo Jesús. Intercede. ¿Sabéis la única oración que Dios escucha del pecador? La oración de arrepentimiento. Cualquier otra oración que haga un pecador y siga pecando, no sirve no pasa del techo. Por mucho que te derrames llorando, por mucho que hagas lo que hagas,
Si no dejas el pecado, tu oración no llega al trono de Dios o al trono de la gracia. Por eso, hermanos, quizá diréis, soy duro, pero es que hay que hablar así. Estamos en los últimos tiempos. El Señor puede aparecer en cualquier momento. Y tenemos que tener las maletas preparadas, nuestra vida en orden, para que cuando venga el Señor, o partamos con Él porque Dios decida llevarnos, estemos bien y podamos disfrutar de su presencia por la eternidad, hermano. La vida es muy corta, relativamente corta, no te enteras, pasa en un suspiro. Es como una neblina del café que la ves y ¡pum!, ya ha desaparecido. O como una amapola en el campo, que la ves preciosa y sopla un poco de viento y se queda sin hojas. Así es la vida, hermanos. No te enteras. ¿Por qué jugarnos la eternidad por la terquedad de seguir viviendo en pecado? ¿Qué beneficio le sacas al pecado, hermanos? El pecado nos aleja de Dios, rompe la comunión con Dios. Acércate a Dios y aléjate del pecado. Pide perdón, arrepiéntete y cambia de vida. Alguien dijo, o oraba diciendo, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Y se le aparece el Señor y le dice, cambia tú. Que yo ya hice todo lo posible para que tú cambiaras. Todo este tipo de personas de esta lista, que se creen muchos y se llaman cristianos, se están engañando a sí mismos. Piensan que al final Dios nos va a perdonar a todos. No entienden que sin un arrepentimiento sincero no hay perdón. No entienden eso. Solo hablan del amor de Dios y que nos ama y nos va a perdonar. Entonces, ¿para qué envió a Jesucristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Si al final nos va a perdonar a todos, pues vivamos todos en pecado. No hubiera hecho falta que hubiera venido Cristo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿para qué vino Cristo si el Señor nos va a perdonar al final a todos? Eso es una falacia, es una gran mentira del diablo. Dios nos perdona si nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Olvidan estas personas que Dios es amor, pero que también es justicia y es verdad. El amor, hermanos, la justicia y la verdad siempre van unidos, caminan de la mano, porque son parte de la esencia de Dios. La esencia de Dios es el amor, la misericordia, pero también la justicia y la verdad. Tú no puedes apartar del amor la justicia. Justicia significa dar a cada uno el pago a sus hechos. O sea, dar a cada uno lo que se merece. Si premio, premio. Pero ¿y si merece castigo? ¿Le vas a dar el premio? ¿Qué dirán los que han sido justos? ¿Para qué he llevado yo toda una vida justa si al final este que ha vivido toda la vida en pecado y no se ha arrepentido tiene el mismo final que yo? ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Estas personas quizá piensen, tendré tiempo de arrepentirme. ¿No? ¿Verdad? Pero yo te pregunto, ¿quién marca los tiempos? ¿Quién puede asegurar un segundo más de vida? ¿Quién sabe el momento de la segunda venida de Cristo? ¿Quién lo sabe? Ni el propio Jesús lo sabe. Hay algunos por ahí que dicen tonterías, adivinanzas, profecías falsas, que el Señor va a venir tal día en la cola de un satélite, yo qué sé, 1000 tonterías. Solamente el Padre sabe cuándo va a venir el Hijo. Nadie lo sabe. Y puesto que nadie lo sabe, tenemos que estar preparados. Porque se puede presentar en cualquier momento. Cada día es un día más cerca. Estamos en los últimos tiempos, sí, los últimos tiempos son desde que Jesucristo fue glorificado hasta ahora.
Pero cada día que pasa estamos más cerca, ¿no?, del final. Y por las señales que estamos viendo, que están anunciadas en la Biblia, queda poco. Seamos sabios, no seamos tercos. Déjame decirte, lo más probable es que no tengas tiempo, aunque creas que tengas tiempo para arrepentirte. Lo más probable es que no lo tengas. Y entonces, otra pregunta: ¿dónde crees que pasará la eternidad? La eternidad no tiene principio y no tiene fin. Tú coges aquí en la tierra una enfermedad y dura, pues a lo mejor hasta que te mueras, pero ya ahí se termina la enfermedad. Pero en la eternidad el padecimiento en el infierno siempre, sin decir esto, se va a acabar. Porque como digo, una enfermedad tú puedes decir, bueno, se acaba con la muerte y ya está. Pero la eternidad, la condenación eterna, porque igual que existe vida eterna, existe condenación eterna, muerte eterna. Muerte sin Cristo, muerte en el infierno. ¿Os imagináis en ese momento aquellos que se creen creyentes, aquellos que se creen salvos, cuando lleguen a ese sitio y digan, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Si yo creía. Tú creías, pero no obedecías. Que es el problema, a veces se cree, pero no se obedece. Pero si crees de verdad, tú obedeces. Si crees en Dios, tú le obedeces a Dios, tú obedeces su palabra. Hermanos, estoy terminando. Hermanos, termino con un llamado al arrepentimiento y decir que estas preguntas que nos hemos hecho debemos hacérnoslas para reaccionar y que podamos asegurar nuestra eternidad en la presencia de Dios, la vida eterna. Dios nos llama al arrepentimiento en muchos textos bíblicos. En Mateo capítulo 3, verso 2, por boca de Juan el Bautista, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propio Jesús en Mateo 4, 17, dice así, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Las primeras palabras de la predicación de Jesús, del ministerio de Jesús, fue un llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba allí. También en Marcos 1:15 vuelve a hacer el mismo llamado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Y obedecer, la palabra creer en la Biblia también significa obedecer, creed en el Evangelio. Y el apóstol Pedro también dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y también en Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz, vivir en un spam, ¿verdad? En un oasis. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y yo pregunto y termino, ¿por qué la Biblia habla tanto de arrepentimiento? ¿Por qué? Dios nos ama, hermanos, y quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nadie se condene. Por eso se habla tanto del pecado y del arrepentimiento, porque Dios no quiere condenar a nadie, no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero Jesucristo murió por algo, ¿verdad? El propósito de Cristo precisamente era que nos arrepintiéramos, que le aceptáramos como Señor y Salvador. Señor es ser el dueño de nuestra vida, el que marca nuestra vida, el que nos dirige a través del Espíritu Santo hoy y también quien nos perdona. Por eso Jesucristo vino a la tierra, para traernos la salvación. No menosprecies el sacrificio de Cristo, no le quites el valor que tiene. Su sangre nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de pecar y hacemos a Jesucristo como el Señor, el dueño de nuestra vida. Entonces, hermanos, solo entonces
se hace efectiva la salvación, el beneficio que dice David, que no debemos olvidar. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y terminaremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.